Vamos a explicar un concepto que es muy importante entenderlo y tenerlo en cuenta al momento de crear toda nuestra estructura HTML. Dentro del HTML, todas las etiquetas se pueden agrupar en dos grupos, en elementos no semánticos y los elementos semánticos. La diferencia está en que los elementos semánticos definen el contenido, es decir, tanto para el navegador como por ejemplo para los buscadores, al momento de leer HTML, cuando ven esas etiquetas ya saben a qué se está refiriendo el contenido. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede mucho más claro. Fíjense que dentro de los elementos no semánticos tenemos, por ejemplo, el div y el spam. Al ver el navegador un elemento div es un elemento que adentro tiene contenido pero que no sabemos lo que es, puede tener cualquier cosa. Lo mismo con el spam, son elementos no semánticos. Lo mismo pasa también con, por ejemplo, etiquetas que definen formato. Definen el formato, pero no definen cuál va a ser ese contenido. En cambio, los elementos semánticos sí definen el contenido y eso le da importancia. Por ejemplo, dentro de los elementos semánticos más comunes tenemos en este caso el título, fíjense el H1, una imagen, está claro a qué hace referencia, una tabla, está claro también, o por ejemplo un formulario. Hasta ahora estas son todas etiquetas muy básicas, que son las que estamos viendo hasta este módulo, pero después, a medida que vayamos avanzando con el curso, vamos a empezar a ver etiquetas de HTML5 y ahí sí cobra mucha más importancia los elementos semánticos, porque una de las principales diferencias entre HTML4 y HTML5 es que en esta última versión tenemos muchas más etiquetas semánticas que definen mucho mejor el contenido y la estructura de nuestro documento. Por ejemplo, antes con HTML4, cuando se creaba un header o un footer o una barra de navegación, se usaban siempre divs o spam sin que defina bien claramente el elemento, o sea, el contenido. En cambio, con HTML5 ahora disponemos de muchas más herramientas, como por ejemplo el header, la etiqueta header para ese contenido, también para el footer, y así muchos ejemplos más, que los van a ver a través de este curso. Pero, como les dije, es importante entender el concepto y por qué es importante tratar de siempre utilizar elementos semánticos. Un ejemplo muy simple es, imagínense que queremos agregar un texto a nuestra página, un párrafo. Entonces, si ese párrafo es importante, debemos utilizar la etiqueta P, porque la etiqueta P sí es un elemento semántico que define un párrafo. Entonces el browser y los navegadores, cuando indexen la página, van a saber que es un texto que probablemente tenga importancia, entonces lo van a indexar mejor. En cambio, si ese mismo texto lo metemos adentro de un div vacío o adentro de un spam, ese texto se va a ver igual. Con CSS podemos hacer que se vea perfectamente de la forma en que queramos, pero no va a tener el significado y la importancia que realmente merece. Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos más. Pero lo importante es entender el concepto de la importancia de los elementos semánticos. Así que bueno, espero que haya quedado claro y si tienen alguna consulta la pueden dejar en los comentarios.